Profe, bendiciones. Mi nombre es Ana Catalina Vélez Montoya y estoy en la ciudad de Medellín. Y aquí estoy para hacer la exégesis de mi trabajo final. Escogí el libro, la carta, perdón, de Efesios y capítulo 5 y voy a leerlo detenidamente para poder hacerle la exégesis a este capítulo. Capítulo se llama Andad como hijos de luz. Capítulo 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, este fue el texto que yo escogí para hacerle todas las consideraciones literarias, las consideraciones históricas y bueno, antes que nada, dejar claro que es una carta, la carta que escribió el apóstol Pablo, él la escribió a los creyentes de Asia Menor, especialmente a los gentiles. Se cree que esta carta se escribió en conjunto con la carta a los colosenses. Si no fue en el mismo instante, fue escrita muy cerca. eh, Entendiendo que es una carta, debemos tener pues también en cuenta que no se debe separar de los capítulos anteriores o desligar los capítulos, ya que cuando esta fue escrita, pues no existían ni capítulos ni versículos y muy probablemente cuando ellos leyeron esta carta, pues la leían de corrido completamente. Entonces, entendiendo que cada capítulo va ligado al otro capítulo, podemos decir que Pablo termina el capítulo 4:32 hablando de la vida del creyente. Inmediatamente está enlazando eso que él está hablando a los creyentes y continúa con Efesios 5:1 diciéndoles que fueran imitadores de Dios. Entonces, teniendo eso claro, que no debemos de separar y que hay una consecución en la historia o en lo que se narra en la carta de Efesios, también tenemos que tener claro que Pablo le estaba hablando a una iglesia que venía de estar en un contexto histórico fuerte, pesado, porque se vivía mucho la idolatría,
se vivía la inmoralidad sexual. Pero antes que adentrarme al contexto histórico, quiero decir que la exégesis de lo que pude entender y aprender en este texto es que el apóstol Pablo les estaba diciendo a ellos, venga, ya no vivan más de esa manera como vivieron antes. El Señor los ha hecho unas nuevas criaturas, les ha dado un nuevo nombre, una nueva vida en Cristo. Apártense de todo eso que los contamina y vivan conforme a la voluntad de Dios. Si eran fornicarios, ya no sean más fornicarios. Si participaban en las obras infructuosas de la carne, del pecado, ya no pueden, porque Dios los está llamando ahora a que sean hijos de la luz. Y así comienza el capítulo 5. Su título es Andad como hijos de luz. Y si estamos en la luz, tenemos que andar como hijos de la luz. Él les hablaba, entonces, compórtense como debe de ser, compórtense dando fruto, anden en la bondad, anden en la justicia, anden en la verdad, sean consecuentes con lo que ahora ustedes han aprendido. Ya no practiquen las cosas que antes practicaban, ya no practiquen la inmoralidad, ya no practiquen nada de esas cosas. Y el apóstol era muy enfático en eso. Inclusive les decía, ni siquiera mencionen ese tipo de cosas entre ustedes. Y ahí es ahí donde entra con el verso 18 y les dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Muy probablemente estas personas tendían a embriagarse constantemente con vino, a salirse del control, a descontrolarse, a vivir en una vida descontrolada. Y Él les dice, venga, hagan un alto, no se embriaguen ya con ese vino en el cual hay descontrol, en el cual hay cosas que ustedes no pueden manejar, que no pueden dominar. Por el contrario, vivan llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia. Y cuando estamos llenos y cuando quizás Él les decía, y ahora que van a estar llenos, muy probablemente van a poder cantar salmos, cantar himnos, van a tener un corazón agradecido, van a poder vivir en su misión los unos a los otros. Entonces, es como la exégesis que yo pude ver y que yo pude entender en este pasaje bíblico. También hay unas consideraciones históricas, como lo mencionaba hace unos segundos. El apóstol Pablo probablemente escribió desde la cárcel de Roma esta carta. La pudo haber escrito en los años 60, 62 después de Cristo. Era dirigida a la iglesia de la provincia romana en Asia para recordarles su nueva identidad en Cristo. Éfeso era una capital, era la capital de la provincia romana, era un centro de adoración a los ídolos. Como lo decía ahorita, era un lugar donde se movía mucho la inmoralidad sexual, muchas filosofías impías y mucho ocultismo. La iglesia de Éfeso era una iglesia doctrinalmente fuerte. El evangelio pudo haber entrado con el apóstol Pablo, con Aquila y Priscila, y tuvo personas fuertes doctrinales como fue Pablo, como lo fue Apolos también. Y hubo muchos convertidos en ese lugar. Así como había mucha maldad, como había mucha cosa oculta, también hubo muchas personas que salieron de eso y se convirtieron a Cristo. Por eso Pablo les hablaba, venga, ya no vivan de esa manera, manténganse llenos del Espíritu Santo. Y para terminar, las aplicaciones que yo puedo ver de este pasaje, de este texto en la vida actual, es que ya dejamos, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, ya dejamos la vieja manera de vivir, ya tenemos una nueva manera de vivir.
y como creyentes nos debemos de comportar como hijos de luz. Ya no vivimos como éramos antes, sino que ya vivimos de una manera diferente, revestidos de bondad, de justicia, de la verdad, del amor, dando el fruto que el Señor quiere que demos. Entonces, esa aplicación también es válida para nosotros, para la iglesia de Jesús en este tiempo, dejando atrás lo que fue y tratando de vivir como hijos de luz, dando testimonio de la luz. Si estamos en la luz, debemos de demostrar realmente ese fruto. Debemos buscar la llenura, como lo dice él, sean llenos del Espíritu Santo, y nosotros somos los que constantemente estamos en esa búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no se da una sola vez. La llenura del Espíritu Santo es algo que debemos buscar constantemente. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos elevar esos cánticos, esos himnos, esa adoración a nuestro amado, y obviamente tenemos un corazón agradecido. Esa es la aplicación que yo puedo ver de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Éfesos. De antemano, muchas gracias. Que el Señor te bendiga, profe. Y fue un placer haber estado en tu clase y haber aprendido todo lo que nos enseñaste. Bendiciones.